Bueno, buen día, bienvenidos a todos, agradecerles nuevamente por estar presentes en el tercer encuentro de la Escuela de Feminismos Populares. Hoy contamos con la presencia de dos compañeras eh, que vienen, digamos, desde el espacio de la militancia, con mucho conocimiento de la lucha en los territorios y en las calles. Eh, ya sabemos más o menos cómo es la dinámica de los encuentros. Vamos a arrancar con Gabriela Sosa, que ella es coordinadora nacional de MUMALA, Mujeres de la Matria Latinoamericana, nos va a compartir su experiencia, y contamos también con la presencia de Sol de la Torre, la representante local, digamos, que es presidenta de la Comisión de Políticas de Género y Diversidad del Consejo Deliberante de General Pueyrredón, y es referenta de Malajunta y Patria Grande. Y también en el día de hoy voy a estar haciendo algunos aportes, yo desde la coordinación del programa de género y acción comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, más, digamos, desde el punto de vista de la extensión y del rol de la universidad. Así que, bueno, si les parece, le damos bienvenida y agradecemos a Gaby, le damos la palabra, y como los otros encuentros les voy a estar pasando por chat el link para la asistencia, y más adelante habilitamos para el intercambio. ¿Sí? Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación, especialmente porque debatir sobre feminismos populares creo que es algo que todavía desde la academia no está sistematizado, no hay mucha bibliografía, por lo tanto todo lo que se pueda construir, y más aún colectivamente, que tiene que ver con los feminismos populares, contribuye a estos recorridos que también necesitamos en un registro académico, ¿no? Cuento que la invitación que me hicieron como referente o coordinadora nacional de MUMALA también tiene una experiencia previa que tiene que ver con esto que voy a ir contando, así que mucho de lo que voy a contar es la experiencia que hemos ido haciendo desde las MUMALA. La precuela de las MUMALA fueron las Juanas, allá por, diría, fines de los 90. Pero antes de contarles ese recorrido más desde nuestra organización, sí me interesaba decirles que tuvimos la posibilidad de hacer un libro hace unos años que se llamó La Patria También es Mujer, donde intentábamos hacer donde intentábamos hacer una crítica justamente a esta ausencia, en principio, de relato historiográfico desde los movimientos populares, es decir, recién hace unos pocos años hemos logrado sortear, o se ha logrado sortear en el relato historiográfico esta historia relatada solo de los sectores quienes han ganado las disputas políticas en el proceso de historia de nuestro país, ¿no? Recién en los últimos años se han logrado construir otras referencias bibliográficas, alternativas, que puedan ir relatando esas otras historias desde los movimientos populares. Por lo tanto, ahí, en este libro que les contaba, La Patria También es Mujer, hacíamos esta crítica e intentaba hacer un aporte, ese pequeño librito. Y también, obviamente, cuando hacemos una lectura de la escasez de material de reflexión y bibliográfico, por lo tanto de reivindicación en la historia de nuestro país de los movimientos populares, ni hablar de la historia de las mujeres en ese recorrido de los movimientos populares. Por lo tanto, nosotras hemos estado bastante invisibles en el relato de la historia oficial, por supuesto, pero también de lo poco escrito que hay desde la mirada de los movimientos populares. Las feministas en los últimos años, entre paréntesis, me gusta mucho la historia, así que podría estar horas, pero solo tengo 20 minutos, así que voy a hacer un recorrido muy rápido en algunas cuestiones puntuales. Pero decía, las feministas hemos logrado destacar
justamente sacar este manto de silencio que ha habido sobre los colectivos de mujeres a lo largo de la historia latinoamericana y argentina que han nacido y se han desarrollado desde las entrañas de los sectores populares, ¿no? Entonces en esto podemos mencionar, por ejemplo, y nos vamos a ir allá cuando logramos, o cuando resistimos la conquista española, entonces ahí teníamos a las brujas andinas, algunas curanderas quedan en los barrios, o más aún en los países, en las provincias del norte argentino, del sur de la Argentina, pero bueno, las brujas andinas fueron las mujeres de sectores populares que resistieron esta violencia de la invasión española, del genocidio, y que hasta hoy preservan estos saberes ancestrales y cultos ancestrales. Y no lo digo de una manera abstracta, ¿no? Es decir, desde las prácticas concretas de cultos a los dioses y diosas de su cosmovisión, pasando por la resistencia con estrategias como por ejemplo de abortos realizados por una comunidad para impedir que fueran hijes que sus hijos fueron sometidos a las violencias de estos genocidios que nos invadieron, ¿no? Pero lo pongo como un ejemplo de cómo hubo que rebuscar en la historia, sacarle todo ese ocultamiento que hubo sobre el rol de las mujeres en los movimientos populares que fueron trascendentes en nuestra historia argentina y latinoamericana. Y así podemos mencionar que también es relativamente nuevo, en términos de procesos históricos, la figura fuerte de Juana Zurduy, que ayer cumplió años, y seguramente no está tan acompañado de la figura de Juana Zurduy con el movimiento de mujeres paceñas y cochabambinas, es decir, se escucha a la Juana y poco se conoce de los movimientos populares alrededor y colectivos que se dieron en esa zona de lo que era el Virreinato del Río de la Plata en ese momento. María Remedios del Valle también es otra expresión de mujeres pobres que se sumaron a los ejércitos y podría seguir, pero lo voy a dejar ahí solamente para dar como ejemplo que sin tener, por supuesto, las categorías del feminismo para analizar cómo participaban estas mujeres en los procesos históricos de su país o de la región, claramente ha habido estos roles colectivos de las mujeres y de las diversidades seguramente, pero será parte del trabajo que tenemos que hacer las feministas disidentes de investigar, ¿no? ¿Qué pasó con ese proceso histórico? Bueno, los dejo como tarea hacer seguramente desde los espacios colectivos. Saltamos, diría yo, en un proceso de muchos años, por supuesto, vamos a saltar, o voy a saltar a lo que analizamos nosotras, que es el momento de resurgimiento de estos movimientos populares en la Argentina y particularmente el semilla que fue regada a partir de la década de fines de los 90, principio del 2000, y que nos da de alguna manera todas estas luchas que hoy estamos cosechando de manera bien diversa, creativas, amplias y con desafíos que creo que siguen vigentes, que es la construcción de los feminismos comunitarios, ¿no? Es decir, fines de los 90 en la Argentina y seguramente acá, por lo que me contaron, hay compañeras que vienen de muchísima experiencia de militancia territorial, barrial, seguramente algunas tienen mi misma edad, ojalá que algunas sean de mi misma edad o más grande, que seguramente compartimos en ese momento lo que significó para las mujeres, para la sociedad argentina, por supuesto, las crisis económicas de nuestro país a fines de los 90, pero en particular lo que implicó para nosotras.
¿no? Es decir, para quienes estábamos a cargo de hogares o que estábamos en hogares humildes o por debajo de la línea de pobreza en ese momento, y donde por supuesto seguramente lo han vivido de manera directa o a través de los comentarios de sus madres, que seguramente tienen bien cerca esa experiencia. El nivel de crisis económico que atravesó a nuestro país a fines de la década del 90 afectó y tocó y conmovió esas estructuras que para nosotras establece el patriarcado, ¿no? Es decir, no solamente hay una crisis, diría yo, económica, política, que estalla en las rutas y calles de toda la Argentina, sino que de alguna manera se conmueve esa estructura y esa dinámica social que el patriarcado instaló desde que existe en los roles establecidos para nosotras las mujeres y para los varones, ¿no? Porque lo digo, ustedes lo saben seguramente, y seguramente están haciendo esas experiencias aún. Las mujeres salimos a la calle cuando teníamos determinado el espacio doméstico. Las mujeres tuvimos que negociar con nuestro, lo digo por experiencia personal también, ¿no? De nuestro movimiento Barrios de Pie nace al calor de esas luchas, ¿no? Y ahí las Juanas y ahí las Mumalá, pero tener que negociar la participación política, tener que negociar la participación social con nuestros compañeros varones, es decir, se da en ese momento, a fines de los 90, principios del 2000, una tremenda incidencia sobre las mujeres y particularmente sobre las mujeres de los sectores populares que las lanzan a la calle y van construyendo liderazgos políticos que por supuesto después tienen que discutir con los liderazgos políticos que se dan con los varones, ¿no? Es decir, todavía observamos que a pesar de esa tremenda lucha mayoritariamente compuestas por mujeres a nivel social en todas las organizaciones de la Argentina, todavía no está tan claro el liderazgo de las mujeres al interior de esos movimientos sociales, o por lo menos está claro hacia adentro, pero hacia afuera, en la presencia pública y mediática, todavía tenemos que estar debatiendo y discutiendo esos lugares de decisión y de poder, ¿no? Entonces, cuando se producen esos movimientos, cuando se produce esta gran participación masiva de las mujeres en el espacio público, cuando se dan esas disputas con los varones hacia el interior de los movimientos sociales y con las representaciones del Estado, también en la pelea por las cuestiones más básicas como el alimento, como la comida, estamos ahí las mujeres dando esa batalla, y al interior de esas batallas comienzan, o por lo menos hablo no puedo hablar de manera general, es una lectura a partir de la experiencia propia de nuestro espacio colectivo. Se empezaron a dar algunas preguntas que pudieron trascender o a la par de las reivindicaciones esenciales como el alimento, el trabajo, a otras cuestiones, a otros interrogantes vinculados a la violencia de género, vinculado a, ya en aquel momento, si bien no lo planteamos en términos de democratización, pero sí había una observación sobre el cuidado y quién debía hacerse cargo de las tareas al interior de los hogares cuando nuestro rol estaba en los comedores, merenderos y distintos espacios comunitarios. Insisto que estoy hablando de hace 20 años y me quiero morir ahora que lo recuerdo. Esos interrogantes nos dieron la posibilidad también de preguntarnos, por supuesto, cómo nos impacta y por qué la pobreza en las mujeres, qué características tiene, preguntarnos por qué se manifestaban, porque nos empezó a pasar a nosotras en esta construcción masiva que tenemos desde la organización, nos empezó a pasar de tener situaciones de compañeras que estaban atravesando violencia de género, o compañeras que tenían mucha vergüenza a la hora de preguntar
cómo debían protegerse de, o cómo debían acceder a una interrupción del embarazo, o cómo exigir el cumplimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Esas preguntas se sucedieron y se fueron afianzando, y diría yo, se afianzaron las preguntas, pero también una búsqueda, y esto también es una particularidad, creo yo, de los movimientos sociales latinoamericanos, que es la búsqueda de una formación al interior de los movimientos sociales, apelando a las experiencias de la educación popular y poder identificar desde ahí, ¿no? En términos de Paulo Freire, bueno, ¿quién nos está oprimiendo por ser mujeres? Ya no solo desde la perspectiva económica o política, sino también desde esta perspectiva feminista, ¿no? Entonces, nuestra experiencia tuvo este recorrido de participación en la lucha por lo más básico en ese contexto, quizás por nuestras familias, y a partir de eso una serie de interrogantes que alentamos quienes estábamos conduciendo esos procesos, ¿no? Es decir, le dimos lugar y potenciamos y alentamos esos debates, y creo yo nos ocupamos, y por supuesto que es una tarea que continúa, no acabada, cómo ubicarnos, en qué marco teórico y práctico se dan estas situaciones de desventaja social, ¿no? Esta identificación con el feminismo, por supuesto, todo el tiempo va generando nuevos interrogantes. Nos preguntamos por las identidades diversas disidentes, nos preguntamos, más allá de la organización que logramos en los sectores populares y en los sectores medios, todo lo que hay que desafiarse para que las banderas del feminismo sean tomadas por el conjunto de las compañeras que viven en los barrios, cosa que es una tarea que hay que seguir haciendo, cómo romper esas ideas que se instalan desde los medios de comunicación sobre qué es el feminismo al interior de los barrios, cómo al revés, cómo tomar la experiencia que se realiza en el comedor, en la copa de leche, en el roperito, en el acompañamiento de la vecina que está gritando y nosotras sabemos que está pasando por una situación de violencia, cómo son tomadas esas particularidades y esas experiencias desde la reivindicación de los sectores medios feministas. Es decir, se dan una serie de preguntas y un proceso que es sumamente rico, y diría que porque me quedan 3 minutitos, creo que hicimos un proceso desde el feminismo popular en esta identificación, en el caso de las Mumalá, de un feminismo popular, diverso, disidente, que pueda interpelar y que pueda proponer también. Es decir, en el caso de nuestra organización tenemos una composición no solamente de compañeras que están en los sectores populares, en los barrios, en la universidad, también en la gestión pública, lo que nos ha permitido poder quizás hacer observaciones críticas a algunas políticas públicas que se impulsan desde los distintos niveles del Estado, ¿no? Entonces, el desafío, creo yo, para dejarlo y en todo caso debatirlo como parte del encuentro, por un lado es la construcción genuina del feminismo comunitario, es decir, quienes tenemos recorridos en los sectores medios, quienes venimos de la experiencia territorial, sabemos que tenemos que ser creativas, amplias y ser humildes en las construcciones que vamos haciendo desde los sectores medios para darle lugar, reivindicar, valorar, destacar las resistencias tremendas de las compañeras en los barrios cuando siguen agobiadas por la crisis política, económica, social, ni hablar en este contexto. Y un aprendizaje común que tenemos que ir haciendo de estrategias, no solo digo interpelación, digo de estrategias de una crítica y la búsqueda de incidencia política. Cuando digo la búsqueda de incidencia, algo de eso logramos con el avance de algunos derechos. Nombro la ley integral
por la eliminación y bueno, todo lo que dice la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la 26485, pero también por las conquistas más cercanas, ¿no? Como es, por supuesto, la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, ya tenemos algunos logros de las estrategias colectivas que nos hemos dado las feministas. A mi entender, tenemos que seguir haciendo esfuerzos para incidir desde el feminismo popular en la agenda política y pública, ¿no? Si bien hay algunas reivindicaciones que parten desde allí, por ejemplo, la búsqueda de reivindicación de las cuidadoras comunitarias, por ejemplo, la búsqueda de corregir los errores de los programas nacionales, como el potenciar trabajo o como el programa Acompañar, que tiene algunas limitaciones, diría yo, de falta de perspectiva de género en su aplicación. En todo caso después lo charlamos, pero digo evitar y en todo caso señalar esos programas que aún con las mejores intenciones de acompañamiento pueden generar prácticas revictimizantes, es decir, venimos trabajando, creo yo, y con logros en la incidencia política, particularmente de la articulación de los feminismos. Creo yo que hay una cuestión pendiente y que tenemos que seguir trabajando, que es cómo logramos visibilizar, trabajar y profundizar estos feminismos que están presentes en los barrios, con estrategias, por supuesto, ¿no? Y cómo logramos visibilizar en la agenda del feminismo, que quizás es el que está presente en las calles y también tiene más incidencia en las redes sociales que usamos los sectores medios, también esas reivindicaciones con mucha fuerza, ¿no? Es decir, el reconocimiento del rol del cuidado comunitario, el reconocimiento de la exigencia de mejores políticas públicas, el reconocimiento del rol de las organizaciones populares a la hora de fortalecer el Estado, ¿no? Es decir, fortalecer las organizaciones populares en los territorios es fortalecer el Estado y también es fortalecer la democracia. Lo dejo acá porque me pasé un minuto y después, por supuesto, podemos seguir intercambiando. Espero haber hecho algún tipo de síntesis. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Sol, cedemos la palabra. Bien, buenísimo, gracias. Primero saludarlas a todas. Estoy desde el celu, así que no les puedo ver la cara, cualquier cosa me escriben si me pongo aburrida. Me parece que un punto central, y que es lo primero que pensaba cuando Yani primero y después Miri me convocaron a esta instancia, tenía que ver con, primero no sabía muy bien cómo era la composición del encuentro, ahí las estoy chusmeando y a muchas las conozco de largo tiempo, y sé que no es una composición por lo menos exclusivamente universitaria, de estudiantes de la Facu. Eso está bueno, porque está buena esta perspectiva de la universidad con los pies en el barro, aunque hoy sea a través de estos dispositivos electrónicos. Y saludar y felicitar a las compañeras por estas iniciativas que venimos compartiendo toda la pandemia. Y pensaba, ¿no?, cómo encarar una instancia de estas características cuando por lo pronto yo soy una feminista que siempre ha rezongado un poco de la formación académica a través del feminismo, y esa dinámica, esa lógica en la que el feminismo es tal cosa o tal otra, o pelea por tal reivindicación o por tal otra, y que muchas veces se olvida, digamos, desde los feminismos, de algo que para nosotras, por lo menos yo que milito en la izquierda popular y que lo percibo como una cuestión identitaria del pueblo argentino, que tiene que ver con esa concepción de lo situado, ¿no? De las experiencias propias que nosotras vivimos y a través de las cuales construimos una orientación, que el feminismo para mí es política, es social, es económica, es una forma de entender la vida en comunidad, ¿no? Y entonces, desde ese lugar,
es que pensaba, bueno, lo primero es que no existe un feminismo, sino que existe una disputa en el feminismo hacia dónde o cuál es esa orientación. Y que en general es uno de los errores más grandes que cometemos las feministas, me voy a incluir aunque reniegue de eso, es categorizar, ¿no? Decir, bueno, esto que decía al principio, el feminismo es tal cosa. Y la verdad es que desde nuestra concepción popular, y por eso hablamos de feminismo popular, entendemos que no hay que autopercibirse o autodenominarse feminista para impulsar una agenda que sea transformadora en términos feministas. El término feminista fue utilizado por primera vez en Francia, después de la Revolución Francesa, y responde históricamente a una cuestión más eurocéntrica, ¿no? No sé si lo han visto, pero bueno, hay toda una forma de explicarlo a través de las olas, que son olas u oleadas más asociadas a procesos de avances y retrocesos del movimiento feminista en Europa. Y que si bien se ha utilizado mucho tiempo en nuestro país particularmente para explicar el feminismo, me parece que está bueno saber que existe, no sé si lo habrán visto en el curso, que está la primera ola con las sufragistas, después transcurren 2 guerras mundiales y un montón de liberaciones en términos de que las mujeres quedan solas en las ciudades y avanzan en todas esas opresiones que no podían avanzar cuando estaban los varones, a una segunda ola más vinculada con lo personal y político, con la reivindicación de derechos más del matrimonio, de la tenencia de los hijos, el aborto. Bueno, después una tercera ola más vinculada a la violencia y está en debate entre las académicas si hay o no cuarta ola, si cómo se explica eso en términos académicos. Me parece que eso no es lo más importante para nosotras. Eso sirve en términos universitarios o académicos de explicar procesos sociales, pero sí que es interesante la concepción esta de oleadas, ¿no? De olas, de movimientos que dan cuenta de avances y retrocesos en las luchas sociales. Y que esas luchas sociales son producto de una resistencia que generamos las y los oprimidos frente a sistemas de dominación. En este caso, el patriarcal. Y me parece que Gaby, no me voy a meter en esa parte más histórica, porque Gaby lo desarrolló un montón, tiene que ver con desde las libertadoras indígenas, afrodescendientes, desde esa concepción de las libertadoras, que ya ayer la veíamos o hablamos mucho de Juana Zurduy y decía, bueno, ¿quién dijo que los derechos de las mujeres, o que las mujeres estábamos hechas para tal cosa o tal otra? Eso tiene muchos siglos de historia. Desde ese proceso, ¿no? de mujeres protagonistas, como podemos hablar de las montoneras, podemos hablar de las madres y abuelas, podemos hablar de las sufragistas también, podemos hablar del partido feminista, del partido femenino peronista, podemos hablar incluso de las pibas, ¿no? En ese proceso histórico de las piqueteras, todo ese proceso de resistencia frente a un sistema de dominación. Y lo más interesante para mí es que este feminismo popular que nosotras construimos, militamos y tratamos a veces de plasmar en libros. Gaby mencionaba La Patria también es mujer, y hacía un poco de memoria colectiva en relación a la Juana, que es una de las organizaciones precursoras, digamos, de los 90, de organizaciones de compañeras luchando por derechos de compañeras. Muchas de nosotras tomamos la experiencia de la Juana como ejemplo, por más que no hayamos militado en ese momento en esa experiencia, que da un poco origen, ¿no? A las organizaciones o las colectivas feministas populares tal cual las entendemos hoy, y esa necesidad de poder poner en palabras eso que hacemos con la práctica, pero que lo que define justamente al feminismo popular es ese hacer, ¿no? Ese feminismo que es situado, que es territorial, que no necesita de la autopercepción del feminismo para decir que esas políticas o esas prácticas que llevamos adelante son transgresoras, son transformadoras, son feministas y transforman realidades. Pienso en el último libro que sacaron las compañías de Ciudad Futura, que se llama Ciudades Feministas, Territorio Feminista de Malajunta. Todas las organizaciones más o menos van tratando en las compañías LGBTI tienen una cartilla que está muy buena. Hay mucha intención nuestra de poder poner en palabras por escrito nuestra propia práctica. Y eso está bueno, sirve,
porque nos permite confrontar con un feminismo liberal que justamente lo que busca es convencernos a todas nosotras que por el solo hecho de ser mujeres somos oprimidas y que por el solo hecho de ser mujeres tenemos que pelear por nuestros derechos individuales. Y ahí tenemos una tensión, una disputa en nuestro feminismo, porque nosotras entendemos que la disputa no es por derechos individuales, no es por reivindicaciones personales, porque entonces yo, que soy blanca, de clase media, que fui a la universidad, tengo un montón de privilegios que tengo que ser consciente de que los tengo, para justamente no abusar de ellos y poder poner mi lucha feminista al servicio de que el protagonismo popular está en otro lado, ¿no? Entonces hablamos de la interseccionalidad, y esa es una de las características más fundamentales que tiene nuestro feminismo popular, que justamente habla de las interseccionalidades de género, de clase, de raza, de etnia. No es lo mismo ser afrodescendiente en Argentina que no serlo, no es lo mismo ser de pueblos originarios que no serlo, no es lo mismo ser beneficiaria de un plan social o del salario social o de AUH que no serlo, no es lo mismo tener un trabajo blanco que no serlo, no es lo mismo acceder a un puesto de jerarquía política, aunque en la jerarquía política sea muy bajo, como el de concejala, que no acceder. Entonces, esas situaciones que se dan dentro de nuestro propio feminismo hay que poder ser conscientes, visualizarlas y luchar, digamos, contra esas propias contradicciones que tenemos hacia adentro, ¿no? Eso, por un lado, me parece que es importante, que las sujetas de los feminismos populares no son solamente las mujeres, sino son todas esas identidades que luchan contra la opresión patriarcal, y entonces es muy importante la lucha de las mujeres, la lucha de las diversidades, las luchas de las identidades que hoy ni siquiera pueden plasmarse en un DNI, porque tenemos una concepción binaria de las personas, y toda esa articulación de luchas populares vinculadas a la erradicación de la pobreza, al acceso al trabajo, al acceso a la vivienda, al acceso a la tierra para trabajar, a la forma de producir, a la forma de comercializar, a la representación política, a la forma de pensar los programas de gobierno, ¿no? Que muchas veces, como decía Gaby, pueden ser ideas que parecen brillantes desde un escritorio, pero que cuando vas al territorio a aplicarlas en una entrevista te lleva 1 hora y media, evidentemente hay una falla, digamos, si el Estado no puede dar esa respuesta lo suficientemente rápida frente a situaciones de emergencia, hay una falla en la concepción de esa política que hay que revisar. Y ahí me parece que es interesante pensarnos, y es un debate que incluso tenemos nosotras mismas, que tiene que ver con qué lugar tenemos las militantes del feminismo popular en la disputa de la institucionalidad. Y cómo la disputa del Estado es fundamental, por eso nosotros impulsamos mucho la línea de las feministas en las listas, nosotras en las listas, las compañeras desde nuestro Frente Patria Grande proponemos e insistimos mucho con la presencia de compañeras de la economía popular en esas representaciones institucionales. De hecho, uno de nuestros ejemplos más importantes es una compañera que vive en una villa y es la secretaria de Integración Sociourbana de la Nación, y eso tiene que ver con también prácticas feministas, ¿no? De poder, desde la praxis propia, pensar y gestionar políticas de Estado, al mismo tiempo que no ponemos todos nuestros cuadros, todas nuestras referencias de construcción territorial en el Estado, porque el Estado, sabemos, es un espacio en disputa, ¿no? Un territorio en disputa. Un territorio que es liberal, que tiene una concepción liberal. Pero bueno, no me quiero por las ramas. Pero sí lo traigo a colación porque Miri me pedía que un poco lo baje, ¿no? a la experiencia de la representación política y de poder ser parte, digamos, en este caso, de una institución que tiene un peso específico en nuestra ciudad importante, pero que por ahí es menos del que creemos, que tiene que ver con el Consejo Deliberante y la posibilidad de construir legislaciones en clave feminista. Lo difícil que es eso cuando 4 o 5 concejalas nos autopercibimos feministas, incluso las del Frente de Todos desde lo popular y las del oficialismo desde otra visión liberal del feminismo, incluso muy biologicista, y cómo esta presencia en la institucionalidad nos permite reflexionar mucho, ¿no? Sobre cómo desde la praxis que nosotras impulsamos, desde donde nosotras siempre militamos,
eso se transforma en políticas de Estado, en políticas legislativas, en políticas públicas. Hay un ejemplo que estamos viviendo en este momento que tiene que ver con un varón, deportista, concejal, que tuvo una idea brillante, que fue decir, bueno, tenemos un problema con la zona donde se ejerce la prostitución, porque los vecinos se quejan, entonces lo que vamos a hacer es sacarlas de ahí y llevarlas a un lugar donde no se vean a toda la comunidad travesti trans migrante que ejerce la prostitución en esa zona. Y esa resolución que propone este concejal de una manera muy superficial, sin ningún tipo de profundidad en lo que eso implica, si se hubiera llevado a la práctica, hubiera devenido, aunque hubieran tenido la intención de evitarlo, era inevitable en situaciones de extrema violencia. El caso de Palermo tuvo 3 femicidios como transfemicidios como consecuencia. Bueno, si eso hubiera pasado en Argentina, seguramente hubiera pasado. En Mar del Plata eso seguramente también hubiera sucedido o hubiera sido con niveles de violencia muy altos. Entonces, la contracara a esa forma patriarcal, machista, liberal de concebir una solución legislativa a un problema comunitario, nosotros dijimos es el desarrollo, la producción de muchas iniciativas que tengan como fin la integración, la incorporación de esas personas que hoy son excluidas y que están vulneradas de todos sus derechos a el acceso a derechos, con una presencia positiva del Estado. Seguro que no es la mejor idea y seguro que se puede perfeccionar y seguro que la podemos debatir de acá a que el problema se resuelva algún día, si es que se resuelve, y poder conseguir muchas mejores soluciones para ese ejemplo de problema que traía. Pero la diferencia es que para construir esta solución multiagencial, interdisciplinaria, nos juntamos con las trabajadoras sexuales o personas en situación de prostitución, depende de cómo se autoperciban, nos juntamos con las organizaciones de la diversidad, nos juntamos con los defensores de los derechos humanos, nos juntamos con los vecinos y las vecinas, nos juntamos con el Ministerio de la Seguridad, nos juntamos con el Ministerio de Género, nos juntamos con el Estado municipal, nos juntamos, entonces, con la universidad, una concepción que surge, digamos, un trabajo colectivo, propone soluciones complejas. Una solución que se concibe desde el derecho individual del vecino a la vecina, en términos individuales, personales, bueno, no dialoga con nadie y se termina archivando. Entonces, me parece que por eso es importante que nosotras, desde el feminismo popular, pensemos y proyectemos la disputa del Estado, entendiendo que el Estado debe ser garante de las soluciones que necesitamos, pero también que el poder real no está solamente en el Estado, y que el poder real, digamos, también juega, ¿no? Y cuando hablo del poder real, hablo del poder económico, del poder de los medios de comunicación, del poder judicial. Bueno, acá tuvimos el caso del juez que falló en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, digo. Y entonces, ¿cómo nosotros necesitamos? Ahí veía una pregunta, ¿no? ¿Cómo hacen las concejalas para pensar desde el feminismo popular? Bueno, yo creo que las concejalas tenemos que ser una herramienta, una correa de transmisión de las demandas y las producciones que son colectivas del movimiento. Por eso necesitamos un movimiento activo, por eso necesitamos que las cuadras del movimiento se queden fuera del Estado, sosteniendo el proceso de organización popular, porque corremos riesgos de burocratizarnos dentro del Estado, y esos riesgos hay que ser muy conscientes y luchar todo el tiempo, porque todo el tiempo se habla desde la institucionalidad, en este caso legislativa, de lo que se puede y lo que no se puede, y los límites que nos autoponemos porque eso que estamos pensando es demasiado transgresor o que está fuera de los parámetros de lo que siempre se hizo, de cómo siempre se hace, de lo, ¿cómo se dice?, los usos y costumbres, ¿no? Que tienen más peso a veces que las propias leyes o normativas. Entonces, eso es un desafío para nosotras, todo el tiempo estar desafiando lo que está instituido, lo que dicen que se hace de tal manera, y que nosotros sabemos que de tal manera estaba instituido que el aborto nunca iba a ser legal. Y sin embargo, después de cientos de movilizaciones, lo fue. Estaba instituido que el cupo laboral travesti trans era imposible que salga por ley, y en este año salió por ley. Entonces, acá yo creo que hay como varios niveles y para ir cerrando, ¿no? El movimiento es lo más importante de la
de pensar de la concepción feminista, que tiene que ver con la organización situada de las reivindicaciones, las reparaciones históricas que debemos conseguir en la construcción comunitaria de nuestras vidas a través de la organización popular. Ese es el pilar, ¿no?, de nuestro feminismo popular. Desde ahí es que decimos, bueno, si el Estado tiene la posibilidad de desarrollar políticas públicas, tanto ejecutivas como legislativas, ocupemos esos espacios con compañeros del feminismo popular, justamente para que esos procesos sean representativos, o sean resultado del proceso de organización del feminismo popular, ¿no? Eso es por un lado. Y después, me parece que no hay que conformarnos con el cuarto propio, decir, bueno, nosotros conseguimos la comisión de género, bueno, ¿nos conformamos con eso? No, no nos conformamos con eso. Sí, tenemos la comisión de género, está buenísima, pero también queremos discutir la perspectiva de género en la comisión de salud, en la comisión de obras, en la comisión de hacienda, en la comisión de industria, donde casi no hay varones, digamos. Queremos discutir la perspectiva de género en todos los planos de nuestras vidas, porque no nos alcanza con el cuarto propio. Lo mismo, o sea, está buenísimo que tengamos ministerios, los celebramos, los festejamos, el Ministerio Nacional de Provisión, no nos alcanza con eso. Queremos una concepción de la seguridad en clave de perspectiva de género, queremos una concepción del desarrollo productivo, del desarrollo agrario en términos de perspectiva de género. Entonces, es bastante importante que desde el feminismo popular pensemos cómo ocupamos todos esos espacios, porque también eso repercute directamente en que el reconocimiento de, por ejemplo, las tareas de cuidado sea efectivo. Pero bueno, yo hago este doble juego de la importancia de ocupar los lugares, porque la verdad es que yo no sé si no estaba Fernanda Raberta y estaba un varón, por más que fuera del mismo Frente de Todos, del que yo soy parte, si hubiéramos avanzado en el reconocimiento de los años de cuidado a los hijos para el acceso a la jubilación, a los años para la jubilación. Bueno, eso yo creo que es producto de una demanda de nuestro movimiento que una compañera en un lugar estratégico fue capaz de ejecutar, de llevar adelante. Por eso es tan importante. Y por último cierro, me parece que hay muchas reflexiones que tenemos que darnos sobre la articulación desde nuestro feminismo popular con otras expresiones del movimiento popular organizado, particularmente el desarrollo de la economía popular, pero lo digo en general, y tener muy presente los debates que se están teniendo en el resto de América Latina, el rol que tuvo el feminismo popular y la lucha de las mujeres e identidades diversas en Chile, y el rol de las mujeres originarias, las mujeres mapuches en el proceso chileno, el rol que ahora, en los desafíos que tienen las compañeras feministas de Perú frente al triunfo de Castillo, si lo dejan asumir que primero hay que pelear para que pueda asumir, y en todo caso después ver los desafíos que se abren cuando el presidente es una persona de las características de Castillo, pero no confrontando con los compañeros que vienen de una procedencia popular, de un proceso de lucha de clases muy fuerte, sino siendo complementarios y acompañando esos procesos. Me parece que eso es uno de los debates más grandes que tenemos en el feminismo, se está expresando en las propias organizaciones, nadie de nosotras está libre de esos debates, y me parece que son parte de las discusiones que estamos teniendo. No me quería ir demasiado de lo político, me había armado algo mucho más teórico, pero me fui por las ramas, evidentemente es donde me siento más cómoda, les pido disculpas si me fui por las ramas de lo institucional, pero bueno, esos entiendo son los desafíos que tenemos y también las problemáticas que uno habita desde el espacio institucional que me toca ocupar. Bueno, muchas gracias, me pasó un minutito. Gracias, Sol. Súper interesantes los aportes de las dos. En mi caso, la idea es poder hacer... ¿Se me escucha bien ahí? Porque hoy me habían dicho que se escuchaba bajito. Hacer algunos aportes desde el espacio también en el que me encuentro, que es coordinando el programa de género y acción comunitaria, al interior de una institución con mucha historia, digamos, pensando en la educación superior y en el rol que justamente históricamente se le ha dado a las universidades. Las compañeras ya desarrollaron cuestiones muy interesantes respecto de los aportes de los feminismos populares, entonces a mí me interesaba poder hablar desde lo
la manera en la que intentamos construir conocimiento y construir aprendizajes, porque la educación tampoco es o sea, si bien hay muy pocos espacios en donde podemos hablar de neutralidad, creo que la educación justamente no es un espacio en donde podemos hablar de neutralidad, sino que necesariamente es política también. Y en este sentido quería arrancar como un pasito más atrás, porque si bien nosotras hablamos de la Secretaría de Extensión y probablemente ustedes quizás participaron de otras actividades u otras convocatorias que hemos hecho, ya sea desde el programa que coordino o de alguno de los otros programas que forman parte de la estructura de la Secretaría, quizás está bueno poder arrancar como compartiendo algunas nociones de a qué nos referimos cuando hablamos de extensión, porque quizás cuando pensamos en las universidades, en la universidad pensamos en la docencia, pensamos en la investigación, que suelen ser como las actividades o las funciones más publicitadas, si se quiere, o más conocidas, y cuando hablamos de extensión, me ha pasado de que digo, no, sí, trabajo en extensión universitaria, y me dicen, ¿y qué es lo que se hace en extensión? Entonces me parece que por ahí está bueno poder compartir esto, en el sentido de justamente pensar cómo queremos construir esos conocimientos y cómo queremos construir esa enseñanza que se pretende de base como una de las funciones de la universidad. Y yo creo que en estas tres funciones, digamos, en docencia, investigación y extensión, la extensión lo que viene a hacer es a hacer algunas preguntas incómodas al interior de la institución acerca de cómo construir ese conocimiento, para qué, con quiénes, con qué objetivo, pero dando o intentando dar una disputa de significado a esta manera de construir conocimiento más instituida, o esta noción de universidad como una caja un poco más cerrada y alejada de los procesos populares y de los procesos territoriales. Y en este sentido yo creo que la potencia transformadora de los feminismos populares latinoamericanos también tuvo un impacto al interior de las universidades, porque también llegó a las universidades y generó interpelaciones y preguntas, impulsando, digamos, el cuestionamiento a través justamente de la práctica extensionista, y proponiendo salir de los parámetros de la academia esta convencional, en donde la universidad ilumina y lleva conocimiento, y proponiendo el diálogo de saberes en pos de poder fortalecer procesos que tiendan a la accesibilidad de derechos de colectivos que históricamente han sido silenciados. Entonces, este enfoque de los feminismos latinoamericanos, digamos, se hermana o se junta con la extensión crítica, porque al interior de la extensión, digamos, cuando pensamos en términos extensionistas, no es que todos vamos a estar pensando en la construcción crítica, en el diálogo de saberes, sino que también hay prácticas que son transferencistas en el sentido justamente de decir, nosotros somos la universidad, somos quienes tenemos el conocimiento, quienes estamos especializados y tenemos saberes técnicos, y vamos a los barrios o a los territorios a llevar ese conocimiento y a iluminar, sin reconocer que en los barrios y en los territorios efectivamente ya existen procesos y existen conocimientos que tienen igual validez e igual peso. Entonces la pregunta que nos hacemos es cómo poder contribuir y potenciar esos procesos sin caer con el peso del conocimiento científico y la abstracción y demás. Entonces, en este sentido, recupero lo que decían las compañeras de la importancia de la construcción de procesos colectivos, porque realmente es en lo colectivo en donde se gesta esa potencia, y es en el diálogo de saberes, en el reconocimiento de que los saberes no solo están de un lado, sino que están también en los territorios, y que en todo caso estaríamos hablando de concepciones de educación popular y de procesos de investigación, acción y participación, pero que tienen que ser
participación genuina, no una participación, digamos, orientada desde lo discursivo. Entonces pensaba en que cuando justamente nos sentamos a pensar actividades o propuestas desde la extensión crítica feminista, en principio desde la extensión crítica, digamos, podemos pensar en la importancia que tiene en la formación de los estudiantes y en la posibilidad de generar procesos que sean integrales y que rompan con esa exclusividad que digo del saber técnico. De yo me anoté en tal carrera y voy a aprender tales contenidos y voy a aplicar a esos contenidos, totalmente recortado, digamos, de un contexto, sino de lo que estamos hablando es de cómo los procesos de participación, justamente a lo que contribuyen es a un proceso crítico y a un perfil de formación de sujetos y sujetas críticas y comprometidas con la realidad que nos rodea, porque si no, digamos, lo que podemos generar o corremos el peligro de generar procesos en donde la universidad tienda a conformarse como en una especie de fábrica de profesionales, pero sin capacidad de criticidad y de poder observar y leer ese contexto en el que estamos inmersos, y que la universidad, por supuesto, no se encuentra por fuera, no podemos pensar que la universidad está fuera de esos procesos. Y a su vez, pensar la importancia de poder contribuir a esos procesos de organización, entendiendo que sí, o sea, se poseen ciertos conocimientos particulares, técnicos, de acuerdo a las disciplinas, pero que si no los ponemos a dialogar con los territorios y con procesos de trayectorias de vida concretos, esos saberes, digamos, pierden mucho de la potencia y de la posibilidad de transformación y de cambio. Y que estas dos cuestiones, digamos, poder formar estudiantes y futuros profesionales con criticidad y entender la potencia y la importancia que como universidad debemos contribuir a esos procesos de organización y de autonomía, digamos, necesariamente tienen que coexistir, porque uno no podría pensarse sin el otro. Y en este sentido, la extensión crítica feminista, digamos, es el encuadre que propone como guía el programa de género y acción comunitaria, que existe desde el año 2012 formalmente, pero que viene a nuclear experiencias anteriores, y es el posicionamiento ético-político que se intenta asumir diariamente, dando batallas también o dando debates al interior de la estructura universitaria, porque justamente cuando se intenta construir procesos que sean contrahegemónicos, es decir, que vaya en un sentido diferente a las formas en que históricamente se ha construido el saber, la academia, perdón, los contenidos también, o sea, pensemos en conocimientos construidos más desde lo eurocéntrico, en donde se le da quizás más importancia a los procesos que sucedieron en Europa, y no se visibilizan tanto los procesos dados en Latinoamérica, androcéntricos, en donde también se enaltece o se visibilizan mucho más los procesos protagonizados por varones y quedan invisibilizados aquellos protagonizados por mujeres, por niñas, por disidencias, el conocimiento blanco también que le podemos decir, y justamente la invisibilización de lo que decían las compañeras, de otras formas de generar saberes ancestrales, saberes indígenas, saberes de las mujeres que también han quedado históricamente solapados, bajo otras maneras que fueron instituidas o instaladas como norma. Entonces, posicionarse desde la extensión crítica feminista necesariamente, digamos, obliga a repensar esas lógicas de construcción de conocimiento, y pensar en transversalizar la perspectiva de género, que es uno de los objetivos del programa. Implica reconocer, digamos, al género como un elemento de inequidad estructural, y colocarlo en diálogo con las situaciones
que suceden en los territorios. Y esto va a ser, digamos, lo que nos va a permitir poder construir una visión de proceso y poder entender la complejidad de esos procesos a los que después, como profesionales, vamos a asistir en los territorios o en las instituciones en las que quizás nos insertemos. Materializado en las trayectorias de vida de las personas y de los grupos, de una persona que va a estar sentada enfrente mío contándome alguna problemática en particular, pero que eso tiene un correlato histórico y que también tenemos que poder leerlo, y que ese correlato histórico necesariamente tiene que ser leído en conjunto con esa persona, y desde nuestro espacio, digamos, lo que intentamos proponer o construir justamente es esta manera, no desde la individualidad, sino desde la educación popular, desde los procesos colectivos, desde el intercambio, desde el diálogo de saberes. Y en este sentido, digamos, creo, el nutriente más fuerte que tiene la práctica extensionista en los recorridos académicos, y que contribuye a repensar los esquemas al interior de las universidades de qué es lo que se valida, qué saberes se validan, cuáles son los perfiles profesionales a los que queremos apuntar, entendiendo que realmente que si dialogamos de manera genuina con los territorios y con las personas que habitan esos territorios, la transformación es mutua, porque no va a ser una transformación que suceda solo en un sentido, sino que es un intercambio constante en donde se da una retroalimentación, digamos. ¿Por qué? Porque esa interpelación, ese cuestionamiento constante y las devoluciones que nos vayamos haciendo va a generar un producto nuevo y diferente a partir de ese intercambio. Entonces, todo lo que se piense, digamos, como contrahegemónico, como cuestionamiento a esa norma de un saber especializado, no es más que una posibilidad si no logramos hacer ese salto en donde se pone a disposición de realidades concretas. Es lo que decía más adelante: si seguimos encerrados en las paredes, en los muros de la universidad, investigando, pero sin procesos de participación y poniéndolo en diálogo con trayectorias de vida particulares, y en procesos comunitarios, dialógicos, participativos, colectivos, difícilmente vamos a poder generar realmente esos cambios o esa contrahegemonía que estamos intentando impulsar. Y creo que hay algunas cuestiones que son importantes, algunas que, bueno, ya las dije, que tiene que ver con que si bien contamos con un saber específico, la utilidad va a estar y la importancia de poder respetar y valorar otras formas de hacer y otras formas de pensar y construir desde ahí, partir también de la convicción que nadie conoce más sobre el territorio que quien está habitando ese territorio, y que es poner en valor esos conocimientos, que no existe una metodología determinada ni una receta, que no podés, que algo que funcionó en un territorio después lo trasladás a otro, porque como si fuese una receta mágica, porque no, porque los territorios son diferentes, los procesos son distintos, la historia es diferente y las personas que habitan ese territorio son diferentes, y que esa construcción de esa metodología necesariamente va a tener que ser con esas personas, que no solo se trata de pensar el cómo, es decir, esto que digo del método, sino pensar el para qué, para quiénes y cómo lograr poner a disposición eso que estamos pensando, porque si no logramos también pensar en términos de accesibilidad, ya es más complicado, y pensar en que quizás el fin último no es tanto el conocimiento en sí, sino en qué medida y para quiénes estamos pensando estas estrategias que apuntan a transformar ciertas realidades que estamos palpando como
desiguales o como opresoras, digamos. Entonces, la pandemia, digamos, nos colocó charlábamos antes de empezar y decíamos, bueno, la virtualidad como que trastocó un montón estas cuestiones. Desde Extensión veníamos como muy acostumbrados a ir al territorio, a poner mucho el cuerpo, y de repente virtualidad, y bueno, ¿cómo podemos laburar desde ahí? Sin embargo, creo que nos permitió poder de todas maneras seguir construyendo, e incluso es una condición de posibilidad el poder encontrarnos virtualmente de todas maneras, posibilitando la participación de extensionistas, pero también, digamos, pudiendo acercar, profundizar, estrechar los lazos con los que veníamos trabajando en los territorios. Como para cerrar, así podemos tener un ratito de intercambio. Lo último, digamos, entender que cuando nos posicionamos o cuando decimos que es esta la manera que queremos construir desde nuestra secretaría, tiene que ver con que la universidad también es un espacio político, o sea, no es un espacio neutral, que la universidad expresa un proyecto político, que expresa una manera de ver al mundo, expresa y dice en su hacer, digamos, qué tipo de profesionales necesita teóricamente nuestra sociedad. Y esa disputa es la que intentamos dar justamente desde los parámetros de los feminismos populares, a partir de lo que hemos podido ir construyendo con las compañeras. En ese sentido es que se presentó esta propuesta también de la Escuela de Feminismos Populares, convocando e intentando trabajarlo en conjunto, porque digamos, la apuesta fuerte es a la educación pública, la educación gratuita, laica, pero también a intentar construir espacios de formación que sean populares y feministas, en este sentido, que construyan en conjunto, que dialoguen, y que piensen de manera situada con y para los sujetos y sujetas que habitan los territorios. Así que en ese sentido era el aporte que quería hacer desde la manera en que leemos o intentamos construir con las compañeras de la Secretaría, y en particular el enfoque que intentamos darle desde el programa que coordino, que yo lo coordino desde el 2019, pero tenemos presente a Janina, que fue la coordinadora anterior desde el inicio, y que creo que ella viene como a corporizar mucho de militancia feminista que después se terminó, digamos, como nucleando, amalgamando y formalizando en un programa, pero que esa identidad viene muy impresa desde ahí, digamos, desde las calles y desde las luchas que se venían dando en los feminismos populares. Así que bueno, yo lo dejo por acá y abrimos el espacio para intercambio. Vi que algunas compañeras habían hablado en el chat. Si quieren abrir el micrófono eh, y hacer las preguntas o comentarios, está abierto. Hola, buenos días, Laura Ciraudo. Yo hoy le escuchaba a Gaby Sosa y pensaba en esto que ella comentaba de los límites que tienen los programas, que si bien están diseñados y se están pensando, esto de ir trabajándolos y de ir haciendo los acompañamientos nos hace dar cuenta a veces que es cierto que hay programas que se piensan, pero que tienen un límite. A nosotros nos pasa que hemos tenido muchos casos de abuso infantil de niñas, que está contemplado como violencia de género, y sin embargo no hay ningún programa, o el acompañar no las alcanza, porque tienen que ser mayores de edad para poder acceder. Entonces, como esto de que hay que seguir repensando, ¿no? Y también otra pequeña cosa, yo pensaba en lo que decía Sol,
y yo participo en la mesa local junto con mis compañeras y en el observatorio, y me parecería re interesante que las concejalas pudieran estar ahí, porque ahí surgen muchas de las problemáticas y las trabas que nos permiten avanzar en los acompañamientos o trabajar sobre esta violencia que nos afecta tanto. ¿Puedo decir algo? Vos sabés, Laura, que estamos trabajando en un texto con el área de mesas locales del Ministerio de Provincia, sobre las mesas locales de riesgo, justamente, porque vemos que acá en el partido la dirección, sin ofender a nadie, pero desde que se conformó no le ha dado el lugar y la impronta que merece esa instancia, y estamos trabajando en un proyecto de ordenanza a ver si podemos desde el Consejo aportar a que se abra, a que tenga un proceso más resolutivo de situaciones y de casos, y que también podamos participar otras personas que por ahí hoy no somos parte y que no es tan fácil el ingreso. Al menos mi organización lo solicitó, tuvo que pedir durante 2 años hasta que se lo dieron, y en el caso de las concejalas no somos parte de la mesa local de riesgo porque no está contemplado, no sabemos muy bien dónde, porque tampoco tiene reglamento. Así que tomo lo que decías porque es una preocupación que compartimos. Lo mismo, estamos trabajando en la mesa de abuso sexual infantil, pero no tenemos participación del Ejecutivo. Y entonces, si no participa el gobierno municipal, es re limitado también lo que se puede. No es limitado, porque siempre las organizaciones pueden más que los propios gobiernos, pero me parece que sí necesitamos esa presencia para poder ejecutar las ideas que vamos desarrollando. Pero me parece re interesante lo que proponen. Bueno, pero nosotras estando dentro lo podemos plantear, porque es una de las cosas que decimos, cuando no está justicia tampoco, ¿qué sentido tiene si uno critica situaciones que pasan frente a la justicia si no están participando de la mesa local? Y entonces nos enteramos nosotras y seguimos trabajando sobre eso, pero sin posibilidad de que llegue a quien debe modificar estas situaciones. Por eso me parece interesante y bueno, será algo a plantear en la mesa local y en el observatorio. Agrego algo sin conocimiento del funcionamiento de los espacios en Mar del Plata, pero creo que hay también, y tomo lo que decía Miriam, ¿no? De cómo la universidad o este trabajo de extensión tiene que nutrirse y viceversa con las experiencias que hacemos en el territorio, porque, por ejemplo, la difusión de la ley integral, y el desmenuzar esa ley, quizás con ese conocimiento más académico, pero con una pedagogía adecuada en el territorio, puede, por ejemplo, en esto que planteaba la compañera de los espacios abiertos a la representación institucional o a las organizaciones, hay artículos en la ley que justamente hablan de consejos consultivos, que hablan de mesas de trabajo, es decir, nuestra legislación tiene incorporado estas instancias que deberían ser exigidas y no son exigidas porque cada una sabe que no conocemos en los barrios la riqueza de esa ley. Y por supuesto, esto no es un problema de las mujeres en el territorio que tienen las urgencias cotidianas, a veces hasta del sustento básico, ¿no? Entonces, esa articulación me parece interesante desde la extensión, donde la difusión de los derechos no es una cuestión, vuelvo a decir, como al principio, abstracta, sino que, por ejemplo, son poder desmenuzar algunos instrumentos que la misma legislación, y diría legislación y recomendaciones de convenciones internacionales de derechos humanos que creo que de manera creativa podemos llevar al barrio. Quizás parece una cosa loca, ¿no? Pero digo, a ver,
SEGAU, Belén do Pará, han hecho recomendaciones a los estados que son perfectamente trasladables a los estados locales, aprovechando acá la presencia de un consejo municipal o de estas mesas y espacios de articulación, o el mismo espacio que constituye la Secretaría de Extensión con estos ámbitos. Ahí se pueden explorar cuáles son esos dispositivos que serían posibles y viables. No lo digo por Mar del Plata, lo digo por cualquier estado local que pueda agarrar la ley y agarrarse de ahí, o las convenciones y agarrarse de ahí para constituir ámbitos que sean multiactorales y de articulación, ¿no? Perdonen la intromisión, desconociendo la realidad de Mar del Plata, pero lo mencionaba porque acá yo soy cordobesa viviendo en Santa Fe. Tuvimos la posibilidad de generar ámbitos desde la gestión pública con la participación de organizaciones que fueron muy útiles para la incidencia política a nivel local, ¿no? Y ahora que no estamos más en la gestión, lo exigimos desde la organización a que sigan vivos esos espacios, ¿no? Acá en la ley de violencia familiar, que es la ley provincial, que quedó antigua, de hecho no es una ley de violencia de género, que debería haber, pero no hay todavía, se contempla la creación, y hay un decreto reglamentario y todo en relación a las mesas locales de riesgo, que es la que hacía mención Laura, y además, y que en Mar del Plata no tiene una ordenanza, ni tiene un funcionamiento que por ahí tienen otros municipios, como puede ser Tandil, que es muy buena, y además de eso tenemos el Observatorio de Violencia de Género, pero todos ámbitos que son muy ocupados y activos por parte de las organizaciones sin la respuesta del Estado municipal que esperaríamos o necesitaríamos para que justamente esas instancias sean de unida y vuelta. Ahí está por ahí nuestro nudo más grande. Claro, desde el 2007 está la mesa local. Lo que pasa es que es acotada, ahora en el observatorio ya este mes, por ejemplo, es la primera vez desde que yo participo que no se convoca, y hay una política de vaciamiento por parte del gobierno de Cambiemos, explícita en relación a esas instancias de participación popular o de las organizaciones. Pero sí, o sea, yo siempre digo, ¿no? La legislación sirve porque es un marco, pero hay que forzar y sostener siempre los acuerdos políticos que hacen que esa legislación se ponga en práctica. Y me parece que ahí está bueno lo que traías vos, Gaby. Yo quiero hacer una pregunta a cualquiera, que me la pueda responder. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo vivo en el barrio Félix Ucamet, un barrio alejado de la ciudad de Mar del Plata, que no tenemos conectividad, que estamos alejados de toda la situación que pasa en la actualidad por esto de no estar conectados. ¿Qué hacemos con las mujeres violentadas, con los niños abusados en este barrio? ¿Y a dónde podemos acercarnos? Porque estamos en una situación de que no tenemos comunicación, de que hay horarios para ciertos lugares y no hay un recursero donde nosotros podamos ir y decir, bueno, me comunico acá y tengo acompañamiento o me pueden asesorar. Si me permiten, yo estoy en el Comité Barrial de Las Heras y hay un comité barrial formado en Félix Ucamet y toda esa zona a la que se puede acudir. Hay compañeras trabajando ahí en el territorio de Félix Ucamet. Y actualmente hay un pedido de todas las centrales de trabajadores y trabajadoras que solicitan que se abra una oficina de la Comisaría de la Mujer en la zona norte, porque no hay, es cierto lo que vos decís, pero hay gente trabajando en los territorios. Si querés después te puedo contactar. Laura, levantaste la mano. Hola, yo soy nueva en el Zoom, así que mucho no me hallo todavía. ¿Me escuchan bien? Sí. Buenísimo, bueno. También soy nueva en el barrio, en Félix Ucamet, hace 2 años que vivo, me estoy construyendo mi casa acá, y
Estoy trabajando justamente haciendo un acompañamiento a mujeres de entidades disidentes que están en situación de violencia de género acá en Félix Ucamet. Estoy trabajando en articulación con la trabajadora social del CAPS y también con la sociedad de fomento. Estuvimos trabajando, en realidad estuvimos haciendo las invitaciones a partir de los contactos con los referentes barriales de acá de las organizaciones del barrio, para no hacerlo público y que por ahí, no sé, los maridos no las dejen ir a los talleres. Nosotros nos estamos juntando todos los viernes, ahora nos estamos juntando en la sociedad de fomento porque hace frío para ir a la salita, y por protocolo sanitario podemos estar afuera nada más en la salita, entonces nos juntamos en la sede del barrio. Estamos trabajando, haciendo talleres con salida laboral, haciendo talleres de trenzas africanas, rastas, atrapasueños, pero tenemos la primera parte, digamos, de fortalecimiento, trabajamos con esto del equilibrio en la triada cuerpo, mente y emociones, y bueno, están viniendo diferentes talleristas o facilitadoras del barrio a dar gimnasia, yoga, reiki, y bueno, se leen textos feministas precisamente para también sensibilizar, ¿no?, sobre la perspectiva de género. Por ejemplo, el viernes que viene tenemos una charla, viene una compañera mujer trans no binaria a hablar sobre las diferentes identidades, sobre el lenguaje inclusivo, porque bueno, otro de los problemas acá es esto, es un barrio donde viven muchos militares, y bueno, por ahí escribís con la X que vas a hacer apoyo escolar gratuito, y en vez de fijarse en eso, se fijan que escribiste con la X. Entonces la idea es también sensibilizar y bueno, dar a conocer lo que se está haciendo desde extensión. Hicimos una articulación con la revista Barrial, que la tengo acá porque me llegó de regalo, donde me regalaron las chicas una página exclusiva para contar lo que se está haciendo, y me dijeron que podemos escribir acá sobre género todos los meses. Y bueno, cortito, ya armaron 2 equipos de trabajo, estábamos trabajando con las chicas haciendo trenzas africanas, ahí es donde pagamos la publicidad en la revista también, por eso conectamos con ella, nos enseñó a hacer los flyers, bueno, la idea es poder soltarlas y seguir avanzando, ¿no?, en lo mío, que bueno, es trabajo social, estoy con la tesis, pero bueno, también soy artesana, así que es como que va de la mano todo. Cualquier cosa, comunícate conmigo, estoy acá a disposición de la facultad y bueno, de las pibas. Gracias, Laura. Ahí Lara en el chat también pone presente en barrio Félix Ucamet y que se suma para trabajar la perspectiva de género en el territorio. Y por ahí pensando en la pregunta que hacía Roxana, que es la pregunta que creo que nos hacemos muchas, porque sabemos que hay muchos lugares de Mar del Plata y Batán que quedan como esto, o están muy alejados, no hay conectividad, no hay instituciones que lleguen ahí, hay una dirección de políticas de género que está centralizada y que se está luchando hace bastante por la descentralización, porque haya más comisarías también en estas zonas más alejadas y que la persona no se vea obligada a tener que trasladarse hasta el centro o cruzarse prácticamente todo Mar del Plata para poder realizar una denuncia, pero creo que mucho tiene que ver justamente con la construcción de estas redes y con habitar esos espacios de disputa o de construcción de la política pública. En ese sentido, como que pienso, bueno, en lo que decían Sol y Gaby de la importancia de poder habitar esos espacios con las voces de los feminismos populares, porque en realidad, o sea, ahora lo estamos conceptualizando y lo ponemos en términos de feminismo y demás, pero no son más que las estrategias que las mujeres y disidencias venimos haciendo desde siempre, porque han sido las mujeres las que siempre que han sido la primera línea de resistencia en los barrios, son
las vecinas la que va a agarrar a la vecina o del al lado, o el de la otra cuadra, que sabe que hay alguien que la está violentando y se la lleva y arma algún tipo de estrategia con sus compañeras, son las que paran la olla en los comedores, son las que van a generar otro tipo de estrategias para las niñeces, para el cuidado colectivo, para lo que sea. Entonces me parece que en principio como que hay dos cuestiones: seguir nutriendo y fortaleciendo esas redes comunitarias, pero también sabiendo que si bien estamos presentes en los territorios, no somos nosotras las responsables de dar las respuestas, porque tiene que haber un Estado que garantice también, y ese salto tiene que estar, digamos, en la participación. Eh, Creo que en ese sentido también está bueno esto de poder llevar todas las falencias que vemos en las maneras en las que se concretan las políticas. Esto idealmente está buenísimo, hay cuerpos legislativos que son de avanzada, pero la realidad es que en la aplicación están faltando algunas cuestiones para poder adaptarlo a la particularidad de cada territorio y a las trayectorias de vida de las personas, entendiendo la complejidad que radica el acompañamiento en una situación de violencia de género, que es una problemática súper compleja, que no se puede digamos, frenar, o que no hay recetas mágicas de decir de un día para el otro y de manera muy fácil esa persona va a poder salir, porque justamente, digamos, en esa complejidad que reviste es lo que hace que las respuestas necesariamente tengan que ser complejas, porque la problemática es compleja, y si lo simplificamos, seguramente lo que hagamos sea fragmentar y abarcar una pequeña parte, que después hay que ver si esa pequeña parte realmente tiene el impacto lo que intentamos hacer, que es lograr que esa compañera o compañera tenga una vida libre de violencia. Ahí veo que están pasándose los teléfonos, eso está buenísimo, para seguir construyendo esas redes, que es un poco a lo que se apunta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia, aviso parroquial. Otra cosita quería agregar, quiero agradecer a Extensión, ¿no? Porque si bien se pueden concretar un montón de acciones desde los equipos de trabajo, sin un mínimo de financiamiento es imposible también sostenerlas en el tiempo. Así que eternamente agradecida, porque suma muchísimo. Se puede sostener. Gracias. Lo mismo quería decir yo, agradecer, porque realmente estas últimas reuniones, estas 3 reuniones que tuvimos, aprendí muchísimo. Me dieron herramientas como para poder visualizar, visibilizar todo lo que está pasando, y de alguna manera también buscar un camino para acompañar y ayudar a muchas personas que están en esta situación de violencia. Así que agradecerles. Lo que sí quería preguntar también es, en septiembre volvemos a tener unas reuniones. ¿Ustedes mandarían la invitación? Sí, ahora tenemos el receso y retomamos en septiembre, no, en agosto, el 3 de agosto, que es la primera semana. Seguimos sosteniendo martes a las 10 de la mañana, vamos a estar mandando el mail como siempre, el enlace va a ser el mismo. En ese encuentro vamos a estar hablando de acceso a la justicia para mujeres y disidencias, violencia institucional y responsabilidades del Estado, va a ser el tema a abordar, así que sí, le vamos a estar enviando el mail recordatorio. Ahí que me están pidiendo al formulario
de asistencia. Quienes dicen que no recibieron los mails, hubo algunos que los rebotaba porque a veces hay errores de tipeo, que a veces nos damos cuenta cuáles son, pero otras veces no. Entonces, si tienen a alguna persona conocida que sí le llegó el mail, por ahí pedirle a esa persona que se comunique, o vuélvanme a mandar un mail, así me queda bien asentado la dirección de correo, porque puede que en el formulario de inscripción inicial tenga algún error de tipeo, por eso no te están llegando. Laura, ¿querías hablar? Sí, sí, bueno, hoy porque puedo participar porque no tuve clases, entonces me voy a hablar todo. No, yo quería agradecer al Centro de Extensión Universitaria que trabaja con nosotros en el barrio Las Heras. Nosotros tenemos una mesa de género y estamos trabajando en la toma de las eras, en poder organizar la urbanización de alguna de las zonas, en el acompañamiento a mujeres padecientes de víctimas de violencia. Y bueno, la verdad es que el centro de extensión ha hecho muchos aportes al barrio. Estamos trabajando con Julieta Villa. Así que bueno, nada, este espacio de agradecimiento a todo el trabajo que está haciendo la universidad dentro de la barriada, sobre todo en Las Heras, que es un barrio con el que vivimos con mucho prejuicio. Eh, o sea, en general, a veces nos ha pasado que ni siquiera los taxis o los remises quieren entrar a ciertas zonas del barrio. Y bueno, esta oportunidad que nos da la universidad de poder mejorar este territorio tan maltratado. Así que bueno, eso, agradecer. No, gracias a vos, Laura, por siempre participar de los espacios. Y por ahí retomando algo que decía Roxana también respecto de los recurseros, hay recurseros que se han armado desde distintas organizaciones o redes que están haciendo acompañamiento a personas en situación de violencia de género, si por ahí los podemos compartir por mail, pero quizás también está bueno armar como los recurseros particulares de cada zona, como teniendo en cuenta, bueno, en concreto ahí qué es lo que tienen más cercano, con qué instituciones se cuentan, con cuáles no, cuál es quizás, no sé, la comisaría que corresponde, y demás. Podemos compartir algunos que se hicieron desde la universidad, y en el encuentro pasado también las compañeras de las redes que estuvieron presentes compartieron sus redes sociales, valga la redundancia, en donde también están los recurseros, que puede que algunas cuestiones hayan quedado desactualizadas, propias de las fases de la pandemia, eh, pero que la información básica ahí está. Bueno, si no hay más preguntas o aportes, les agradezco enormemente por la participación, especialmente a Gaby, a Sol, porque siempre están presentes en los convites que les hacemos. Así que agradecerles a quienes también han venido participando, y les esperamos entonces el 3 de agosto, mismo canal, martes a las 10 de la mañana. ¿Sí? Muchísimas gracias, nos vemos.